Hermano, bendiciones. Hermano Marcelo, un poquito de alcohol, la manita. Paz de Dios, hermanos. Bendiciones. Ya tiene su micrófono, ¿no? Ya Está pensé que no bien tenía. sonido. Pueden escucharme, no es muy fuerte. No quiero que estén sordos. Tenemos que estar bien. Muchas bendiciones. Vamos a escudriñar la palabra, leer el Evangelio de Juan, el capítulo 5. ¿Han traído su Biblia? ¿Tiene su Biblia digital? El Evangelio de Juan, el capítulo 5, también el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Estamos pasando tiempos difíciles, la vida no es fácil. Oren por nuestro país. La economía de Bolivia no está nada bien. Habrán tiempos muy difíciles, sobre todo después de la elección que vamos a tener. Que el Señor tenga misericordia de Bolivia. Y los creyentes somos un buen porcentaje. Por lo menos 20 de cada 100 bolivianos somos creyentes, quizás más. Pero no hemos sabido plantarnos en el Señor antes. Creo que durante este tiempo sí hemos buscado al Señor, pero antes no. Y se ha puesto al descubierto cómo va nuestra fe, sobre todo en el área rural. Oremos, clamemos al Señor por nuestro país. Acerquémonos al Señor en cuanto a la fe, nosotros mismos con relación a Dios, orando unos por otros. Para meditar la palabra vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Dios Santo, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Señor. Te pedimos por nuestro país, por Bolivia. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. El próximo mes tendremos elección para tener un nuevo presidente. Ayúdanos, por favor. Señor, vamos a leer tu palabra. Háblanos, edifícanos. Ayúdame, Señor, a comunicar tu mensaje, tu palabra, por amor a tu nombre. Tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Bendito Dios. Vamos a leer tu palabra en tu nombre, mi Dios. Gracias, gracias, Señor. Amén. Amén. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hasta ahí. Hemos hablado la vez anterior del Salmo 119, donde nos habla y nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es luz. Alumbra nuestro camino, nuestros pasos, nuestra vida diaria. También hemos leído, hemos visto que la Escritura, la palabra de Dios, es para vivir en santidad, nos enseña santidad. Y aquí Jesús, son las palabras de Jesús lo que está
escrito en el versículo 39. Se ha dicho de paso, aquí en los evangelios ya no es verso, es versículo. Ya no es poesía, es narrativa. Es un hecho histórico que sucedió y el evangelista Juan escribe. Es historia, es narrativa. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, son libros históricos. Pero para diferenciar a los que estudian la Biblia, para entender, llamamos los evangelios. Entonces, para entender este versículo 39, hay que ver el contexto, el entorno, lo que sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, todo eso. Hay que ver el aspecto gramatical también, porque nosotros mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que estar bien plantados en el Señor, en su palabra, de manera que podamos caminar en la palabra del Señor, podamos entender, podamos edificarnos. Entonces, para eso es sumamente importante entender la palabra de Dios. Este evangelio de Juan fue escrito por el apóstol más joven que tuvo Jesús, Juan el apóstol, Juan el evangelista. No es Juan el Bautista, es Juan el apóstol. Escribió este evangelio Juan más o menos por los años 80 a 85, hasta quizás 90 después de Cristo. Entonces, vamos al capítulo 20 de este evangelio, versículo 30. ¿Por qué escribió? ¿Para qué escribió Juan este evangelio? Tenemos que entender su propósito, por qué escribió. Y dice, el versículo 30 del capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, para que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Para qué fue escrito este evangelio? Dice, este evangelio fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido de Dios. Eso está diciendo Juan. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con esa razón, con ese propósito, Juan escribió el evangelio. Para que sus lectores sepan que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo en ese Jesús, el ungido, el Cristo, tengamos vida eterna. En este evangelio solamente se registran 7 milagros, hasta 8. ¿Para qué? Para que sus lectores de esa época, los lectores de Juan, y nosotros hoy, sepamos que Jesús es el Cristo. Y creyendo en el Señor Jesús, en Cristo Jesús, tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Entonces,
por esa razón, ahora regresamos al capítulo 5. Por esa razón, Juan registra, escribe y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que analizar la gramática también. Ahora, antes de hablar sobre este versículo 39, respecto a la lengua, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Pero el Señor Jesús no enseñó en el griego. Porque los judíos de la época sabían griego algo, pero no eran hablantes del griego. ¿Qué hablaban? Hablaban el arameo. El arameo era la lengua de cada día. Así como nosotros hoy, para comunicarnos entre todos nosotros, hablamos el castellano. Es la lengua de comunicación, el castellano. Si uno tiene que preguntarse, la lengua de los israelitas era el hebreo. ¿Y por qué hablaban el arameo? ¿Qué pasó? Todo eso hay que entender. Pero no vamos a hablar por qué hablaban. Pero hablaban el arameo. Y el Señor Jesús habló, enseñó en el arameo. El hebreo era la lengua de la liturgia, del culto. Cuando los judíos se reunían en la sinagoga, leían la escritura y leían en el hebreo. En el culto, durante la ceremonia religiosa, durante la liturgia, los judíos hablaban el hebreo. Pero fuera, el arameo. Entonces Juan escribe este evangelio por la dirección del Espíritu Santo, por la dirección de Dios en la lengua griega. ¿Por qué? Porque en esa época el griego era como el castellano hoy, la lengua de comunicación. Nosotros hoy hablamos castellano, podemos ir al plano boliviano y nos comunicamos. Vamos a los yungas, el castellano. Vamos a Potosí, el castellano. Entonces era así. Quizás mucho mejor decir como el inglés. El inglés es la lengua franca en el mundo. Quien habla inglés puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces el griego era así. Para que todo el mundo de esa época pudieran escuchar y leer el Evangelio, la palabra de Dios, por eso Dios dirigió a los escritores del Nuevo Testamento que escribieran en el griego. Pero sin embargo, el Señor enseñó en la lengua aramea. Y cuando el Señor entraba a la sinagoga, tenían culto, entonces se hablaba el hebreo. Ese es el contexto lingüístico. Pero sigamos mirando el versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Si volvemos a leer, no puedo entender exactamente. ¿Por qué está diciendo, escudriñad las escrituras? Y luego dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. ¿Por qué no dice, escudriñad las escrituras? Porque en ellas tenéis la vida eterna. No dice así. Parece. Nosotros tenemos en castellano
Y a mí me cuesta entender. ¿A ustedes entienden así? Fácil. No entiendo, no logro entender. Porque si es un mandato, escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis vida eterna. Así debería ser, ¿no ve? Eso se entiende. ¿Por qué? Porque dice, ellas dan testimonio de mí. Entonces, para entender este versículo 39, tenemos que ver el contexto, lo que dice antes y lo que dice después, para que podamos tener claridad. Entonces, este bloque de la enseñanza en esta parte del Evangelio de Juan empieza en el capítulo 5. Miremos el versículo 1. Dice, Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Desde ahí comienza. Porque para entender la Escritura no solamente hay que leer el versículo 39, sino hay que buscar dónde empieza y dónde termina. Porque si sacamos solamente el versículo 39, no vamos a lograr entender todo. ¿Por qué Jesús dice, escudriñad las Escrituras? ¿Por qué nos es difícil entender ese versículo? Entonces tenemos que ver dónde termina. Si nosotros leemos el capítulo 6 de este mismo Evangelio, el versículo 1 también dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ya está en otro lugar. Entonces lo que nos enseña que el capítulo 5, estas divisiones de capítulos y versículos está muy bien. Entonces nosotros para entender este versículo 39 tenemos que leer todo el capítulo 5. Todo el capítulo 5. ¿Por qué Jesús está diciendo escudriñad las Escrituras? Entonces tenemos que ver el contexto. Y hemos visto ya, estamos viendo el contexto. Lo que vamos a hacer hoy es ver el contexto de este versículo. Entonces empecemos con la primera parte del versículo 1 del capítulo 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y para entender eso, incluso tenemos que leer el capítulo 4, el versículo 54, que está ahí arribita. Y leamos. Y dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea, el Señor Jesús estaba en Galilea. Después de estas cosas, el versículo 1 del capítulo 5, había una fiesta de los judíos. Dice que había una fiesta de los judíos. Y esa palabra fiesta hay que entenderlo bien también. Porque no es el término, el significado no es como nosotros hoy entendemos fiesta, donde hay alegría, borrachera, bailes, danzas. No, está hablando de la fiesta de los judíos, eran fiestas religiosas, donde se gozaban delante del Señor. Y rápidamente voy a enumerar. Tenía 7 u 8 fiestas los judíos. Cada fin de semana tenía una fiesta, el día de reposo. El día de reposo los judíos no iban al templo, sino guardaban en sus casas. No caminaban. Después, la fiesta de la Pascua.
Después la fiesta de los panes sin levadura. Esas dos fiestas finalmente se fusionaron. Porque el día 14 del mes Nisan era la Pascua. Y después el día 15, 16, 17, por 7 días tenían la fiesta de los panes sin levadura. Así que Pascua, fiesta de los panes sin levadura, era 8 días de fiesta. Entonces, el día de reposo, Pascua, panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, la fiesta de trompetas. No era una fiesta, pero era un día de ayuno nacional, el día de la expiación. El día de la expiación, los judíos, en todo el país ayunaban. Era el día del perdón. 8, la fiesta de los tabernáculos, que duraba 8 días. Entonces, los judíos tenían esas 8 fiestas y están registradas. Es un mandato de Dios. Y después establecieron otras 2 fiestas importantes. La fiesta de Purim, que está en el libro de Esther. Eso establecieron en el tiempo de la reina Esther. Y después la fiesta de la dedicación. Esa fiesta establecieron en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento en ese tiempo. Entonces tenían como 9, 10 fiestas. Y no nos dice qué fiesta era. Pero a 3 fiestas anuales, todo judío, todo israelita varón debía llegar donde estaba el templo. En este caso a Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. No nos dice qué fiesta era. Así que era una fiesta. Sigamos mirando el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué dirá subió a Jerusalén? Porque incluso eso hay que entender. En el capítulo 4 hemos visto, él estaba en Galilea, en Caná de Galilea. Y después de esa señal, Jesús dice, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. ¿Por qué subió? Es que el mar de Galilea, y hay que conocer cuán importante es entender la geografía bíblica. Estás con tu Biblia, busca la parte final, donde están los mapas. Y ahí vamos a ver el mar de Galilea, el mapa donde dice Palestina en los tiempos de Jesús. Ya había dicho, ¿no? Y no voy a decir más, esta vez más voy a decir, sería bueno sacar esos cuadros y poner mapas bíblicos. Porque tenemos que conocer. No voy a repetir más, voy a tratar de cumplir mi promesa. Encontraron el mar de Galilea y más abajo está Jerusalén. Hay que incluso conocer la distancia. Ahí tiene su escala, ahí abajo. Entonces, entre Galilea y Jerusalén hay más o menos cerca de 200 kilómetros. El mar de Galilea está 200 metros bajo el nivel del mar. El nivel del mar de Galilea está 200 metros abajo. Hay una falla geológica. Y hay otro mar más abajo en su mapa, sigan mirando, el Mar Muerto. En realidad no es mar, es un lago.
mar de Galilea, el lago de Galilea, es más pequeñito que el mar Muerto. El mar Muerto es más grande. Entonces, entre el mar de Galilea y entre el mar Muerto hay un río que une. Ese río se llama Jordán. Y Jordán quiere decir el que desciende. Entonces, el mar de Galilea, el nivel del mar, el mar de Galilea está un poco más bajo. Y el mar Muerto está más abajo, cerca de 400 metros bajo el nivel del mar. Más abajo. Entonces, el río que une mar de Galilea, mar Muerto, entonces desciende, por eso se llama Jordán, por eso llamaron Jordán, el que desciende, más abajo. Es como el lago Titicaca, que echa sus aguas por el desaguadero al lago Popó. Y es interesante que el lago Popó nunca se llena. El lago Titicaca manda sus aguas, desagua por el desaguadero y nunca se llena el lago Popó. El mar Muerto es así. Por el río Jordán, el agua corre día y noche y el mar Muerto nunca se llena. Es que debe tener desagüe subterráneo. Y el mar Muerto es sumamente salado, hipersalado. Uno se puede lanzar al mar Muerto, no se ahoga, no se hunde, siempre flota. Pero hay que tener mucho cuidado de tomar que el agua entre a los ojos, le puede quemar, porque es 7, 8 veces más salado que el agua del mar, de los océanos. Por esa razón no se hunde. Uno puede lanzarse ahí y flotar, solo que el agua no entre al ojo y no hay que tomar. Entonces eso. Y Jerusalén, en su mapa, fíjense, ¿dónde está Jerusalén? Eso es importante entender, conocer. Muy importante. Si no, su Biblia no tiene mapa, entonces yo recojo esas Biblias, me llevo a la casa, ustedes se compran una Biblia que tiene mapa. Entonces Jerusalén está a la altura del mar Muerto. Y Jerusalén está a una altura de 750 a 800 metros. Es Galilea, la altura, la altitud promedia de la región de Galilea es entre 300 hasta 500 metros, la parte más alta. Es como Jesús estaba en Galilea, va a Jerusalén y entonces dice, subió a Jerusalén. Por esa razón dice, subió a Jerusalén. Esos detalles para leer otras partes del Nuevo Testamento es sumamente importante entender. Luego, tenemos que ver otro contexto. Cuando Jesús dice el versículo 39, entonces el versículo 1 del capítulo 5, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay que conocer el mapa de la ciudad de Jerusalén, ¿dónde es? ¿Su Biblia tiene mapa de la ciudad de Jerusalén? Es sumamente importante entender eso.
Entendiendo eso, no vamos a entrar a la vida eterna con eso, pero es importante para entender la Escritura, para que estemos plantados en la palabra, sobre todo en la doctrina. Entonces dice, allí había un estanque, Betesda, habían muchos enfermos. Y dice, descendía un ángel y agitaba el agua del estanque. Y la primera persona, el primer enfermo que se lanzaba al agua, cuando el agua se estaba agitando, moviéndose, se sanaba. Ustedes van a leer en casa, debemos terminar el culto. Pero en 5 minutos voy a decir rápidamente. Porque esto, para entender el versículo 39, vamos a estar como unos 3, 4 domingos. Entonces, ahí estaba un paralítico, enfermo, ¿cuántos años? 38 años. Parece que la familia se cansó con este paralítico. Porque cuando Jesús lo ve, dice, ¿quieres sanarte? Dice, sí, Señor, pero no tengo nadie que me ayude. Porque cuando el agua se mueve, yo quiero entrar al agua, pero no tengo ayuda. Entonces Jesús le dice, levántate. Como estaba tantos años enfermo y cuánto tiempo estaría junto al estanque, no sabemos, no dice, pero así enfermo estaba 38 años. Entonces Jesús dice, levanta tu camilla, toma tu lecho y ándate a la casa. El hombre, ese enfermo, en el instante se levantó. Porque Jesús es sanador. No hay nada imposible para Dios. Así es. Pero eso en la voluntad de Dios, para Dios, nada hay imposible. Así que si estamos enfermos, si estás enfermo, confía en el Señor. Si es su voluntad, Él te levantará. Y si no es su voluntad y estás en el Señor, Él te llevará a su gloria. Con el Señor nunca es pérdida. Nunca. Si estamos en el Señor, siempre es ganancia. Para mí el morir es Cristo, es ganancia. Vivir es una bendición aquí en la tierra, ciertamente. Podemos todavía gozar, disfrutar de la vida terrena. ¿Y qué pasó después? Entonces el enfermo, el paralítico, ya no es paralítico. Levanta su cama, su camilla. Quizás tendría colchón, enrolla y lleva bajo su brazo. O quizás era grande, carga y está yendo a su casa. Contento, feliz. 38 años que no había caminado. Ahora está caminando. Entonces los judíos lo ven cargar. Era día de reposo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 35, rápidamente. Después Números 15. Era día de reposo. Era el sábado de hoy. En ese tiempo los días no tenían nombre como nosotros tenemos. Lunes, martes, miércoles. No, solamente ese día, primer día, segundo día. El capítulo 35 de Éxodo. El versículo 1 dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, más el día séptimo os será santo, separado, día de reposo, día de descanso para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo, morirá. No encenderéis fuego
en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Así que el séptimo día, el día de reposo, el sábado, se tenía que estar en casa. 6 días para trabajar, el día número 7 para descansar. Si alguno trabaja el día número 7, muerte. Mandato de Dios. Mandato de Dios, era así. Era la ley. El capítulo 15 de Números. Vayamos rápidamente. El versículo 32. Los israelitas están en el desierto, camino a la tierra de Canaán. En este libro de Números, el capítulo 15, versículo 32, no es verso 32. En los libros poéticos se puede decir verso, aunque esos números de versículos en los libros poéticos no siempre está según los versos. La poesía tiene versos, la narrativa no. El versículo 32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. El día de reposo no se podía hacer nada, ni siquiera encender fuego. En el capítulo 5, Jesús sana el día de reposo. Según el pensamiento de los judíos, no se podía hacer eso. Además, el paralítico, sanado, estaba cargando su cama. Grave falta, grave falta. Y los judíos le preguntan: ¿y por qué estás cargando? ¿Qué pasó? Es día de reposo. El ex paralítico dice: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y ándate. Por eso estoy llevando. Él me ordenó. Necesitamos entender los evangelios. Jesús dice en otra parte: Él es el Señor, el dueño del día de reposo. Entonces, por esa razón, a Jesús le acusan. Vamos al capítulo 5 de Juan. Versículo 17. Debemos leer desde el versículo 15 del capítulo 5, Evangelio de Juan. El versículo 15 dice: el hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Según los judíos, Jesús cometió 2 grandes faltas: quebrantar el día de reposo y hacerse Dios. Porque Jesús